¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva emisión de Escáner Internacional con el auspicio de Relojes Oria y Comercial Castro. Un cariñoso saludo y nuestras más sinceras condolencias a todo el pueblo de Haití y en especial a nuestros buenos amigos de Escáner Internacional en Haití. Y para analizar y comentar lo que ha ocurrido en este querido país para nosotros, vamos a citar una frase del expresidente de Francia, Valéry Giscard d'Estaing, que dice: la justicia es también la supresión de los privilegios. ¿Qué ocurrió en Haití hace unos días? El presidente de esa república, la segunda en obtener su independencia en el continente americano y la primera en territorio latinoamericano en 1804, aún no logra una estabilidad política, democrática, institucional, constitucional que permita a sus 11 millones de habitantes, o tal vez un poco más, emprender el camino del éxito, el camino del crecimiento, el camino del desarrollo, el camino de la justicia social. Un comando de una cantidad de personas, entre 10 y 15, aún no se conoce con exactitud, vestidos con uniforme de la DEA. La DEA es esta rama de la policía estadounidense encargada de combatir el narcotráfico. Con uniformes de la DEA, sin duda falsos, ingresaron a la residencia del presidente Jovenel Moïse y luego de un arduo combate, lo que por el momento no ha sido publicado por las grandes cadenas noticiosas, un intenso combate con la Guardia Presidencial, terminaron asesinando al presidente, hiriendo a su mujer y dejando atados, aparentemente a una silla, a los hijos del mandatario. Haití es un país que tiene fuerzas armadas muy pequeñas, es un país muy pobre, es el más pobre del continente y uno de los más pobres del mundo. Entonces, no tiene fuerzas armadas numerosas ni de gran capacidad. De hecho, en 2 ocasiones en la historia de Haití en los últimos años, la Fuerza Armada de Naciones Unidas, los cascos azules, debieron intervenir en Haití para poner orden frente a situaciones de estallido, de protestas y de saqueos que el ejército o las Fuerzas Armadas haitianas junto a una policía muy pequeña no pudieron enfrentar. Por consiguiente, el presidente tenía su guardia presidencial. Es común en Haití las policías privadas, puesto que la policía no da abasto, entonces hay policías privadas para defender la seguridad y los intereses de quienes las contratan. De hecho, las 11 familias poderosas o más poderosas de Haití tienen sus propios puertos de ingreso al país con sus propias aduanas y control fronterizo privado. Por consiguiente, según testimonios del barrio, de personas del barrio en donde vivía, donde estaba la residencia presidencial, el tiroteo comenzó a las 22 horas de ese día. Tiroteo que, según estos testimonios, fue muy intenso, con mucho ruido de balas
y de granadas, lo que desbarata la hipótesis de que este comando ingresó pacíficamente a la casa del presidente. No, hubo más de 3 horas de combate y que fue escuchado por todo el barrio. Es importante destacar allí que el embajador de Estados Unidos vive a 2 cuadras de la residencia presidencial, por consiguiente sí o sí escuchó estos combates. Sin embargo, Estados Unidos no intervino, teniendo personal armado en la embajada que podría no haber participado de estos combates, pero haber salvado la vida del presidente como un apoyo de una nación a otra nación amiga. Al respecto, los analistas llegan a 3 hipótesis. La primera hipótesis es que este crimen se hubiera cometido por miembros del partido político del presidente, el PHDK, partido en donde también está el expresidente Martelly. Y se dice que Martelly, que fue presidente y no podía postular a una reelección según la constitución haitiana, entonces Martelly favoreció la llegada al poder de su delfín, Moïse, con el compromiso de que terminado el gobierno de Moïse, Moïse iba a favorecer el retorno de Martelly, cosa que Moïse no hizo. Es más, Moïse promovió una ley de indulto a personas que estaban acusados por crímenes de corrupción o de otras malversaciones de fondo, de manera que al hacer esta ley de indulto favoreció que estos personajes pudieran también ser candidatos para las elecciones que vienen ahora en septiembre. De manera que dentro del partido político se produce un quiebre, puesto que el compromiso era que Martelly volvía al gobierno. Sin embargo, al permitir por esta ley de indulto nuevos candidatos, le cerró la puerta a la reelección de Martelly. La segunda hipótesis son las 11 familias, los oligarcas, de las cuales la familia del presidente Moïse formaba parte. Por consiguiente, se habla de que serían estas familias que organizaron con mucho dinero, puesto que estos no son comandos baratos, con mucho dinero el asesinato, puesto que las familias no lo podían abandonar públicamente, siendo un miembro de ellas, pero sí asesinarlo para que su partido o él mismo no sigan gobernando Haití, en la medida en que el presidente Moïse quería, y prácticamente lo hizo, reformar la Constitución para introducir algún tipo de leyes sociales para ayudar a una población que está entre las más pobres del mundo. Y la tercera hipótesis, que parece ser la más probable, pero no tenemos aún las pruebas, volveremos con ello en una semana más, sería una intervención de 3 potencias, Estados Unidos, Francia y Canadá, puesto que el gobierno del presidente Moïse estaba afectando seriamente sus intereses de los que tendremos que hablar en una próxima ocasión, que son muy importantes y muy controvertidos en el caso de Haití. Al respecto, volviendo a señalar nuestra simpatía con nuestros amigos y con el pueblo de Haití, es importante concluir con la pregunta: ¿a quién beneficia asesinar a un presidente cuando solo le quedan 2 meses de mandato? Es sin duda más fácil poner todos los huevos en el canasto de la campaña electoral para que no saliera elegido un presidente de este partido PHDK y tal vez de otro partido
más favorable a estas familias oligarcas y a los intereses estadounidenses, franceses y canadienses. Pero todavía queda mucho análisis por hacer y ya es hora de retirarnos. Que estén ustedes muy bien.